Pues muy buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar el trabajo de investigación realizado por mi persona en colaboración con la doctora Mónica Jadán, jefe del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, acá en Ecuador. El trabajo se denomina Establecimiento de un protocolo para el aislamiento y purificación de protoplastos de mortiño, Vaccinum floribundum cont, a partir de callos provenientes de las hojas ex vitro, con base en la recopilación y revisión de material bibliográfico. Bueno, el contenido de esta presentación se divide en 5 capítulos principales. En el primero, la introducción, seguido de materiales y métodos, continuando con los resultados, la discusión, finalmente las conclusiones y recomendaciones. Bien, empezaré con la introducción hablando sobre el origen y distribución. El mortiño pertenece a la familia Ericaceae, una de las más diversas en América y con un alto porcentaje de endemismo. Las plantas de esta familia se encuentran en zonas montañosas y en bosques nublados del neotrópico. Están distribuidas en los Andes de varios países como Colombia, Ecuador, Perú y también Bolivia. Esta planta acá en Ecuador, en nuestro país, crece naturalmente en los páramos. Es así como vemos en la fotografía del Cerro Pasochoa, el mismo que cuenta con un suelo arenoso, rico en materia orgánica, y la temperatura del lugar oscila entre los 8 y 15 grados centígrados. El mortiño es un arbusto de crecimiento vertical con varias ramas. Puede medir desde los 20 centímetros hasta los 2,5 metros de altura. Sus hojas son delgadas, elípticas u ovaladas, su base es cuneada, tiene un ápice acuminado, así como un margen aserrado. La planta presenta inflorescencias axilares con racimos de 6 a 10 flores. Tiene un fruto de color negro, blanquecino. Además, presenta un diámetro entre los 5 y 8 milímetros y contiene numerosas pequeñas semillas en su interior. Las plantas de la familia Ericaceae poseen altas cantidades de polifenoles, antocianinas y flavonoides, lo que les confiere una importante actividad antioxidante. Es así como en el fruto del mortiño podemos encontrar varios antioxidantes, proteínas, minerales como el potasio y el calcio, las vitaminas del complejo B, vitamina C, además de que estos frutos están libres de grasa, colesterol y sodio y son ricos en fibra. Dentro de la cultura ecuatoriana, este fruto es aprovechado para la elaboración de algunos postres, vinos y la tradicional colada morada acá en el mes de los difuntos. No existe un cultivo tecnificado del mortiño debido a la falta de un método eficiente para la propagación masiva de plantas madre libre de enfermedades y de rápido crecimiento. Al ser notoria la gran demanda de este fruto, se evidencia la necesidad de realizar investigaciones relacionadas al cultivo y propagación de esta planta, pudiéndose utilizar herramientas biotecnológicas como son las técnicas de cultivo in vitro. El cultivo de tejidos in vitro aprovecha la capacidad de totipotencia que tienen las células de la planta, es decir, que independientemente de su función o posición, estas células guardan en su interior una copia idéntica del material genético. Esto permite la micropropagación de especies que no han podido ser hibridadas de forma tradicional y que tienen un alto interés económico. Una de las técnicas biotecnológicas que ha conseguido resultados importantes para mejorar la calidad de los frutos de especies de importancia económica, otorgando resistencia o tolerancia a plagas, enfermedades o ambientes adversos, es la formación de híbridos por medio del cultivo, fusión y transformación de protoplastos, incluso entre los genotipos que no han podido ser hibridados de manera tradicional. Los protoplastos no son más que células cuya pared celular ha sido destruida por medio de procesos mecánicos o enzimáticos. Al contener los organelos y el núcleo, estos tienen la capacidad de regenerar su pared celular, crecer y después dividirse para así formar una nueva planta. Los protoplastos se pueden obtener, como en este caso, a partir de callos o directamente de un segmento de hoja como explante. Los objetivos de este estudio, en general fue establecer un protocolo para el aislamiento y la purificación de los protoplastos del mortiño a partir de callos provenientes de las hojas con base en recopilación y revisión de material bibliográfico. Los objetivos específicos fueron inducir a la formación de estos callos primero a partir de los segmentos de hoja,
Segundo, estandarizar el protocolo para el aislamiento de los protoplastos y finalmente estandarizar el protocolo para la purificación de los mismos con base en la revisión de material bibliográfico. Este estudio se dividió en dos fases. La primera es la fase de campo en la que se realizó la recolección de muestras. Las hojas utilizadas para este estudio se recolectaron en el Cerro Paso Ochoa a primeras horas de la mañana con una temperatura que oscilaba alrededor de los 8 grados centígrados. Se cortaron segmentos de tallos de la planta de aproximadamente 15 centímetros de longitud que contenían las hojas jóvenes y visiblemente sanas. Estos segmentos se guardaron en papel periódico mojado con agua estéril y luego se colocaron en el interior de un cooler con hielo en gel para su transporte hacia el laboratorio. La segunda fase se llevó a cabo ya en el laboratorio, empezando por la etapa de desinfección. El objetivo de este experimento fue establecer el protocolo de desinfección adecuado para la inducción de explantes de la hoja de mortiño libres de contaminación, variando la concentración de un fungicida. También se utilizó un método químico en el cual se emplea el agente desinfectante hipoclorito de sodio. Esto dentro de un tratamiento general de desinfección en el cual se expone a los explantes a un lavado en agua corriente durante 20 minutos, seguido de detergente al 2% por 10 minutos, continuando con exposición en etanol 70% por 3 minutos y finalmente el hipoclorito de sodio al 2.5% durante 5 minutos. Para emplear este tipo de tratamiento se considera el tipo de explante a utilizar, las técnicas de asepsia, así como los medios de cultivo que nos servirán para evaluar la respuesta a este tratamiento. En la figura podemos ver las hojas de mortiño que fueron elegidas para el ensayo. Tomando en cuenta que existía una gran contaminación por hongo, se decidió emplear un fungicida de amplio espectro con base en sulfato de cobre pentahidratado Skul 27. Es así como se desarrollaron 6 tratamientos, variando la concentración de este fungicida desde 0.5, 2 y 4 mililitros por litro en un tiempo de inmersión de 5 y 10 minutos. Al cabo de 21 días de siembra, se evaluaron las variables de respuesta, tanto como contaminación por hongo y bacteria y oxidación, denotando su presencia o ausencia con el número 1 o 0 para el posterior análisis estadístico. La introducción de explantes. Este tallo tuvo como objetivo introducir a la formación de callos a partir de un explante de hoja de mortiño y mantener su crecimiento para una posterior multiplicación. Para este experimento se utilizó el medio de cultivo semisólido Woody Plant Medium, WPM, que es especial para este tipo de plantas, suplementado con la leucina 2,4-D. Es así como se aplicaron 3 tratamientos, variando la concentración de leucina desde 0.5, 2.5 hasta 4.5 miligramos por litro. Al cabo igual de 21 días de siembra, se evaluó la variable de respuesta a formación de callo, denotando su presencia o ausencia. La etapa de multiplicación de callos tuvo como objetivo obtener la mayor cantidad posible de callos a partir de cada explante previamente sembrado. Para esto se utilizó el medio de cultivo WPM suplementado con 2.5 miligramos por litro de leucina 2,4-D. Una vez que el callo ya tenía un crecimiento de unos 3 o 4 centímetros aproximadamente, se lo dividía en 4 partes y se resembraba en un frasco con medio fresco. En cuanto al aislamiento y purificación de protoplastos, se realizó una investigación bibliográfica de los artículos científicos de los últimos 10 años, utilizando las plataformas de búsqueda Google Scholar, Library Genesis y Science Direct, digitando palabras clave como Vaccine Infraredundant Count, Protoplast Isolation o Ericacia. Se obtuvo algunos resultados, sin embargo, el discriminante en esta investigación fue que la información sea de la misma familia, género o de plantas leñosas similares al mortiño. El objetivo común de todos estos artículos fue determinar la concentración enzimática, así como el tiempo óptimo de exposición para obtener los protoplastos. La cantidad o el mayor número de protoplastos viables se mide a través del cálculo de 2 factores importantes como son el rendimiento y la viabilidad. Además, se toma en cuenta la fuente de obtención de estos
protoplastos, ya sea a partir directamente de los explantes de hojas o de callos establecidos con anterioridad, como en este caso. Para los resultados de esta investigación se utilizó el programa estadístico Infostat, donde se digitaron todos los datos obtenidos. En cuanto a la contaminación por hongo, podemos ver que el tratamiento número 3 obtuvo el menor número promedio de explantes de hoja, recordando que en este tratamiento se utilizó 4 mililitros por litro de School 27 durante 5 minutos. En cuanto a la contaminación por bacteria, podemos ver que estadísticamente no hay gran diferencia, sin embargo, la figura nos muestra que el tratamiento número 3 tuvo igual una leve disminución en el número promedio de explantes de hoja contaminados por bacteria. Los Taunau 2015 nos indica que las fuentes de contaminación pueden ser microorganismos endógenos, como microorganismos exógenos, en este caso los hongos, o el manejo del operador causando contaminación por bacteria. En cuanto a la oxidación, de igual manera el tratamiento número 3 resultó mejor teniendo el mayor número promedio de explantes vivos de hoja. El crecimiento de callo, en cambio, podemos ver que el tratamiento número 2 en el que se aplicó el medio WPM suplementado con la usina 2,4D en una cantidad de 2.5 mililitros por litro fue el mejor, dándonos más cantidad de explantes con crecimiento de callo. En cuanto a la investigación teórica o bibliográfica que se realizó acerca del aislamiento y purificación de protoplastos, primero se tomó en cuenta en qué países se está investigando sobre este tipo de tecnología y nos dimos cuenta que tanto en China como en Italia se están haciendo este tipo de investigaciones en plantas similares, seguidos de Japón, Alemania y Francia. Los principales factores que afectan al rendimiento y la viabilidad de los protoplastos son la concentración de enzimas digestivas, así como su tiempo de digestión, que influye directamente en la cantidad de protoplastos a obtener. Para el aislamiento de protoplastos se utiliza un cóctel enzimático. En la mayor parte de las publicaciones analizadas se utiliza macerosima al 1%, más celulasa al 2%. Seguido de un cóctel en el que se utiliza pectinasa al 1%, más celulasa al 2%, y finalmente se combina pectinasa, celulasa y hemicelulasa al 1.5%. Sin embargo, la adición de hemicelulasa o de celulasa mayor al 3% causa una disminución en la viabilidad de los protoplastos. Asimismo, el tiempo de digestión que se utilizó para obtener protoplastos fue mayor a 11 horas en más de la mitad de los ensayos y se obtuvieron protoplastos entre las 8 y 11 horas en la otra mitad de las publicaciones. Cabe recalcar que el pH utilizado para estos ensayos fue de 5.8. En cuanto a la purificación de protoplastos, ya que se produce un desequilibrio en la presión, para poder equilibrarlo se utiliza manitol o sacarosa como estabilizadores de estrés osmótico. Asimismo, la velocidad y tiempo de centrifugación tienen mucha influencia en la cantidad de protoplastos a obtener. Es así como se nota un aumento del rendimiento cuando se aumenta la velocidad. Sin embargo, hay una disminución de la viabilidad cuando se supera las 1000 revoluciones por minuto. No existen resultados de cultivos de protoplastos ni de mortiño ni de especies similares. Es así que aquí mostramos algunos medios de cultivo probados para la regeneración de plantas de Arabidopsis thaliana, donde vemos que se utilizan medios de cultivo como el CMA, CMB o CMC, que están suplementados con auxinas como el 2,4-D, el benzilaminopurina o la quinitina. Como conclusiones de esta investigación tenemos que el cultivo in vitro de tejidos vegetales es una herramienta que permite la investigación para una mejora genética de la especie de interés, lo cual no se puede lograr con métodos tradicionales de propagación. El tratamiento general de desinfección combinado con el fungicida School 27 permitió que la contaminación por hongo y la oxidación de los explantes de mortiño no exceda más del 20%. Además, la utilización de material vegetal como hojas o callos obtenidos mediante cultivo in vitro va a evitar inconvenientes de esterilización incompleta que pueden tener las hojas cultivadas en condiciones naturales y además disminuye la dificultad de captar el estado fisiológico de las hojas.
El análisis bibliográfico que realizamos acerca del aislamiento y purificación de protoplastos muestra algunas aplicaciones in vitro que podrían ser útiles para la propagación del mortiño, especialmente los que tienen respuesta rápida y repetible en los tratamientos. Además, se evidenció que una combinación de celulasa al 2% más serosima pectinasa al 1% más mannitol como estabilizador osmótico con un ciclo repetido de centrifugación son óptimos para el aislamiento y purificación de protoplastos de plantas similares al mortiño. Además, se debe considerar que la solución enzimática no solo rompe la pared celular, sino que al aumentar el tiempo de digestión, el pH y la temperatura también pueden provocar un daño en la membrana del protoplasto, disminuyendo de esta forma su viabilidad. Las recomendaciones son que se debería realizar un análisis para el reconocimiento de la especie del hongo que produce esta contaminación y así se pueda detectar a tiempo el tipo de hongo para la elección del fungicida correcto y la planificación de los procesos de desinfección. Además, se debe tomar como fuente de obtención de protoplastos directamente a las hojas o realizar suspensiones celulares del callo y analizar a partir de cuál de las dos se alcanzan mejores resultados en cuanto a rendimiento y viabilidad de los protoplastos. Quiero agradecer, primero a la Universidad de las Fuerzas Armadas y a la directora del laboratorio por su apertura para esta investigación, así como al Congreso de Bolivia por permitirnos participar. Y muchas gracias por su atención.